Su amor es real. Y hoy yo quiero hablar a través de la serie que comenzamos, El Poder del Querer. Quiero hablar bajo el título o el tema, Quiéreme por quien soy. O ámame por quien soy. Y esta es una expresión que hemos en algún momento sentido o deseado. Todos tenemos este sentido nato de ser amados realmente. No por la imagen que ponemos al mundo para hacernos sentir bien, sino por la imagen que escondemos, por la cual no le queremos demostrar que si saben que yo soy de esta manera o que tengo esto o estas son mis acciones, tal vez no me van a mirar de la misma forma. Pero anhelamos en el interior de que haya alguien que ame todo eso que tratamos de ocultar. Y para nosotros, a través de la sociedad, a través de la historia, hemos convertido o nos han entrenado a que este tipo de amor es un amor romántico. En películas lo vemos y decimos, wow, si mi pareja fuera así. O cuando yo tengo un novio o una novia, esa es la relación que yo quiero tener. Pero realmente cuando entramos en las relaciones, cuando entramos en esto del amor entre seres humanos, lo tenemos divididos en categorías. Amor real equivale a ¿qué? A un príncipe llevándome a un castillo donde nunca me va a faltar nada. Y al final de todo va a decir, y vivieron felices para siempre. Ahora, ¿cuántos casados aquí conocen que esta es tu historia? Realmente la realidad es tan distante de lo que nos imaginamos y de lo que hemos aprendido y de lo que nos han entrenado a pensar sobre el amor, que perdemos la verdadera esencia de descubrir el ser queridos y el ser amados tal y como somos. La perdemos. Y ya que eso es un anhelo nato, profundo, yo quiero que tú y yo descubramos hoy, o al menos comencemos a entrar en esto de entender el poder que existe cuando queremos a alguien o cuando alguien nos quiere de la manera en la cual Dios nos ama. Porque la diferencia en cuestión del amor de Dios es que Él no te ama por la imagen que pones, Él te ama por quien tú eres. Pero la realidad es que es difícil a veces entender esta noción porque ni nosotros mismos nos amamos tal y como somos. En muchas formas nos miramos y vemos nuestras propias imperfecciones y deficiencias y la comparamos con la imagen perfecta de Facebook de alguien más. Y decimos, pero es que ¿cómo puede ser que esta gente sea tan feliz y yo no lo puedo hacer de esta manera? La clave es que si tal vez en vez de observar la imagen puesta de alguien, empiezas a descubrir las virtudes que están en ti. Empiezas a descubrir lo que Dios ya puso ahí, lo que Dios ya amó, que existe ahí. Y empiezas a descubrir eso y vas a descubrir el poder de querer, de amar, más allá de una imagen, de una fantasía, de algo inalcanzable. Y realmente, en parte, todo esto tiene que ver con expectativas. Cuando tú tienes expectativas muy altas y no llegas ni siquiera a la mitad, ¿qué pasas? Te sientes frustrado, frustrada, desilusionado.
cargada. No encuentras cómo llegar a esta imagen de perfección en la cual te has propuesto a llegar. Tenemos expectativas que marcan nuestras desilusiones. Y realmente es mi culpa propia, porque ¿quién las puso? Yo. Puede haber habido otra persona que me influenció y dijo, tal vez tú deberías ser de esta forma o tener esto porque no eres así. Pero como hablamos la semana pasada sobre escuchar, si yo le presto atención a algo, entonces yo lo recibo con importancia para mí. Pero si yo no le presto atención, ¿qué pasa? Mi mente está demasiado llena, eso se va, sigue. Y cuando le prestamos atención a fuentes que pueden impactar esto dentro de mí, pues creamos expectativas para tratar de complacer a esa persona, o a ese grupo de personas, o a esa sociedad. Porque queremos pertenecer. ¿Y por qué queremos pertenecer? Porque queremos ser amados tal y como somos. Y ahí es donde muchos se aprovechan. De hecho, la mayoría del mercadeo que tú recibes hoy es una promesa falsa de hacerte llegar a un estándar o alcanzar algo para que tú puedas ser amado como eres por otros. Por eso, si te pones esta camisa, te vas a ver tan bien que nadie te va a poder quitar el ojo. Entonces gastaste $200 en una camisa que probablemente costó $10 en China. Y te la pones porque estás buscando que alguien te acepte como eres. Pero la realidad es que cuando hablamos del amor, más allá del amor romántico, más allá de la aceptación, hay que entender su esencia y el por qué tantas decisiones que tomamos están guiadas en esta búsqueda nata dentro de nuestros corazones y de nuestras vidas de ser aceptados tal y como somos por alguien. Y todo esto está marcado en experiencias también. Expectativas y experiencias. Cuando éramos muchachos o chicos, tenemos lo que nosotros denominamos a inocencia, que realmente no debe ser llamado inocencia, porque créeme que los niños se las traen. Hay veces que hacen cosas que ni adultos han pensado y te manipulan de buenas maneras. Entonces, no es tanto inocencia, más bien es ingenuidad. No saben realmente consecuencias, no entienden ciertas cosas y más que nada, no tienen la capacidad de entender agendas externas de otras personas. Cuando ellos reciben un dulce, por ejemplo, le dice, si vas y limpias tu cuarto, te voy a entregar una paleta. Pues ellos no están pensando en que tú estás planificando tener un tiempo para hacer otras cosas mientras ellos están haciendo eso. Ellos están pensando en ¿qué? En la paleta. No hay mucho más allá de eso, no hay una agenda detrás, es ingenuo. O tal vez no están pensando que estás tratando de enseñarle una lección, que también en muchos de los casos, que tienes que recoger tu habitación y todo eso. Independientemente, ellos no piensan más allá de eso, en ramificaciones, ellos están pensando en ¿qué? En su premio. Ingenuidad. Ahora, mientras vamos creciendo, nos vamos enfrentando ¿con qué? Con desilusiones. Y usando ese mismo ejemplo,
Digamos que el niño fue a recoger su cuarto y nunca hubo paleta. ¿Qué pasa? El niño ya perdió confianza en tu palabra. Te da más oportunidades, pero ese dolor de esa experiencia en el cual no recibió lo que le prometieron, empieza a crear ¿qué? Una barrera que te separa a ti de Él. Y en eso continuamos construyendo, y cuando venimos a ver, cuando tú y yo somos adultos, ¿cuántas barreras hay alrededor de nosotros? Muchísimas. Para que alguien pueda llegar a el centro de quién tú eres, de el ingenuo dentro de ti, tiene que romper y tiene que brincar y tiene que tal vez hasta pedir ayuda de SWAT para poder entrar a ese lugar. Porque está tan protegido, está tan cercado. ¿Por qué? Porque el dolor crea barreras, y cuando nos duele algo, creamos desconfianza y continuamos. Y llegamos a un punto que hasta la confianza en Dios se hace difícil cuando no vemos que Dios obra inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas otras experiencias de otra gente que nos ha fallado. De otra gente que tal vez no ha llegado o cumplido mis expectativas. Nuevamente, expectativas y experiencias. Y han creado la persona que soy hoy. Pero la persona que soy hoy no es la persona a la que Dios ama. La persona a la que Dios ama es la que está dentro de esas barreras. Y cuando las paredes se han creado, las barreras se han creado, lo único que va derrumbando y creando camino es el amor verdadero. Por eso cuando dije, me gusta la parte de la canción que dice, su amor es real, lo que quiere decir es que tiene la capacidad de romper esas barreras que yo he puesto y llegar hasta el lugar donde verdaderamente estoy y amarme tal y como soy. ¿Qué es lo que todos anhelamos? Y sí, especialmente cuando estamos en esa etapa de enamoramiento o de conquista, en algunos casos abrimos la puerta para ciertas personas, pero mientras pasan los años empezamos a echarlos hacia afuera. ¿Por qué? Ahí es donde se utiliza la palabra o la frase, es que el amor se acabó. ¿Por qué? Porque lo has sacado lejos. En otras palabras, ya no te sientes acercado porque has creado ¿qué? Barreras alrededor de eso. Por eso es que la relación se enfría. ¿Por qué? Porque han habido desilusiones, han habido experiencias que han creado dolor, y el dolor por mis experiencias propias es algo que yo no quiero tener en mi vida, entonces te tengo que sacar. Y yo quiero que tú explores un verso, bueno, vamos a ir a través de varios versos de este mismo capítulo, pero es uno que es bien conocido porque todos los novios y novias los quieren utilizar para sus bodas. Pero romance es lo menos que el apóstol Pablo habla en este capítulo. Y es 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a empezar en el 2 y luego vamos a ir brincando de atrás hacia adelante. Y quiero que me acompañes para entender esto, misterio de ser amado tal y como somos. Y el verso 12 de 1 Corintios 13 dice así. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces
conoceré tal y como soy conocido. Lo repito nuevamente. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Qué interesante esa expresión del apóstol Pablo. Él está comparando nuestra vida real con la eternidad. Y comienza, ahora vemos de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque la persona que está delante de ti, por lo general, no te está demostrando quién realmente es. Por eso dicen en mi país, nadie conoce lo que está en el caldero excepto la cuchara que la menea. Porque las posibilidades de que tú estás viendo simplemente una escama, algo superficial, son muy altas. Porque todos hemos sido heridos, todos hemos cargado cierto dolor, decepción y cosas que han creado que murallas, barreras, diferentes escamas o espacios que hasta aquí es donde tú puedes llegar. Pero sin embargo, aún a esos mismos estamos deseando que nos acepten y nos amen tal y como somos, aunque no los permitimos ver quiénes somos para darle la oportunidad a que nos amen. Es conflictivo, ¿no? Lo deseamos, pero a la misma vez tenemos tanto temor que los echamos hacia afuera. Y cuando Él dice, de manera imperfecta, en otras palabras, cómo soy aquí en la tierra, la forma que la gente me percibe, no es la forma en la cual Dios me puede ver. Por eso Él dice, yo voy a conocer tal y como Él me ha conocido. En otras palabras, Dios sabe exactamente lo que soy, pero hasta que yo no esté en ese punto no voy a poder conocer a mí o a otros de la misma manera que Dios me conoce. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a romper expectativas, a romper eso que de cierta manera ha dictado mi comportamiento para agradar a otros y tratar de descubrir y entender en mí mismo qué es lo que ya le agrada a Dios de mí. Porque si es algo que a Dios le está agradando de ti, entonces ¿por qué tienes que esconderlo del mundo? ¿Por qué tienes que esconderlo de otras personas? ¿Por qué si Dios ya se agradó? Es que no me van a aceptar si descubren esta parte de mí. Si Dios ya te amó, realmente lo que el resto del mundo haga y diga realmente no tiene validez. Pero la realidad es que nuestra importancia sí la tiene. Porque nos importa lo que piensan de nosotros. Si no te importara lo que piensan de ti, no te molestaras de eso. Entonces es importante. Si es importante, entonces, en vez de buscar llegar a las expectativas tuyas, ¿por qué no evaluamos las expectativas que Dios tiene para ti? Si quieres cumplir expectativas de alguien, tal vez te conviene mejor cumplir de las expectativas de quien te ama y te conoce tal y como eres. Porque oportunidades son que alguien más que esté observándote, te está viendo tratar de ser la imagen que agradas a otras personas. ¿Y sabes qué? Eso nunca llena porque siempre demandan más. Nunca te ha dado la oportunidad de que tú das para agradar a alguien y te siguen jalando y quitando y exigiendo. Y a veces te sientes hasta que están abusando de ti.
Entonces, cambiemos la estrategia. En vez de agradar a esa persona, vamos a agradar a Dios. Porque si cumple sus expectativas, cuando esa persona observa hacia acá, va a decir, yo no tengo eso. Y tal vez te permita entonces bajar sus barreras y te permita ser alguien que influencie su vida. Pero imagínense, cuando hay una batalla entre dos cosas, imagínense, vamos a imaginarnos que fortalezas o torres o castillos tuviesen ruedas, como si fueran tanques, y fuesen a luchar una contra otra. ¿Quién gana? El primero que logra derrumbar las barreras del otro. Si tú permites, este es el secreto, si tú permites que tus barreras sean derrumbadas por Dios, vas a poder tú derrumbar barreras de otros. Por eso Él dice, yo conoceré tal y como he sido conocido. Entonces, cuando venimos a ver esto de ser recibidos, ser aceptados, ser amados tal y como soy, y el poder que existe en esto, principalmente cómo nosotros manifestamos amor a través del afecto. A través de afecto. ¿Y qué es afecto? Afecto es un efecto que afecta a las personas que tú interactúas con. Es algo que es palpable sin tocarlo. Tú lo sabes y lo sientes y es real, pero ni siquiera tiene que haber contacto para que sea suficiente. Pero aun cuando hay contacto se maximiza. Por eso, cuando un beso es real, las hormonas se revuelcan. Somos adultos aquí. Cuando un buen abrazo es dado real, te llena el corazón. O aquellos que tienen hijos, cuando sus niños vienen a donde ti, te abrazan, un abrazón fuerte. Pueden haber tenido la discordia más grande del mundo. Pueden haberse portado mal. Y si llega a ese punto en el cual te dan un abrazo que se siente sincero, a ti en ese momento se te olvida todo lo que ha pasado. Porque el afecto tiene ese poder de transmitir amor. Amor real. Amor sincero. Acompáñame en el verso 4 y 7 porque vamos a explorar qué es esto. ¿Cómo yo puedo medir afecto en mi vida? ¿Cómo el afecto puede ser real y necesario en mi vida? En el verso 4 al 7 del mismo capítulo. Nos vamos a estar solamente en el capítulo 13 hoy. Así que no lo cierres. Todavía quedan unos cuantos más versos. Y este es uno, especialmente esta sección que utilizamos de dos maneras. Uno para decir, ay, qué lindo. Y la otra para decir, viste, tú no eres así. Lo usamos de arma contra nuestras parejas. Pero mira lo que dice. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni fantasioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y tomamos esta expresión y esta palabra y la utilizamos especialmente para secciones románticas o consejería matrimonial. Pero cuando
Pablo le estaba hablando al grupo, a la iglesia de los Corintios en este momento, él no estaba hablando de una esposa y un esposo que había tenido una garata o una riña. Él estaba hablando a una iglesia que estaba buscando ser a la imagen de Jesucristo. Y cuando él está hablando de amor, él está hablando del amor que Jesús expresó a la gente cuando estuvo caminando aquí en carne y hueso. Y si tú observas todo esto, tú puedes darte cuenta que Jesús cumple todas esas características. Fue paciente. ¿Con quién? Con los fariseos. ¿Fue bondadoso? Absolutamente. Muchos ejemplos en el cual él no iba a hacer milagros, terminó haciendo el milagro por la gente. No tuvo envidia, él sabía su lugar. No se jactó, él nunca fue diciendo, yo soy el Hijo de Dios, síganme ustedes. En muchos de los casos, al contrario, decía, no le digas que te sané. No era orgulloso. No se comportaba con rudeza. Realmente, ¿cómo trataba a la gente? La gente se acercaba a Jesús, ¿por qué? Porque los trataba con amabilidad. Dice, ¿qué más dice? No era egoísta. ¿Cómo sabemos que no era egoísta? Le dio la bolsa del dinero a Judas. Entonces no tenía nada que ver con las ofrendas ni nada de eso. Dice, no se enojaba fácilmente. En Jesús, ¿cuánto se enojó? Probablemente 2 veces en todos los evangelios. Una de ellas latigó a la gente. Pero no fue fácil, le tomó mucho para llegar a ese punto. ¿Qué dice? No guarda rencor. ¿Qué dijo él en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Están viendo la semejanza que está, la comparación que Pablo está haciendo aquí con Jesucristo? No tiene nada que ver con el matrimonio, ni el romance, ni nada de eso. Aunque son buenas características que si las practicas en tu matrimonio probablemente van a ser muy beneficiosas para ella. Pero está hablando de ti como ser humano, como persona, cómo nos debemos conllevar con el mundo, con la sociedad, con la gente que Dios vino a rescatar. Y dice, el amor no se deleita en la maldad. Jesús no se deleitó en la maldad, la combatió y dijo, se regocija con la verdad. ¿Qué hizo Jesús? Habló verdad pura en todas sus parábolas, en toda su historia, en todas sus predicaciones. ¿Qué hizo? Disculpó la creación, creyó en la humanidad que lo iba a seguir, creyó en discípulos que nadie más habían creído que eran capaces de cambiar el mundo. Y les dio la oportunidad aún cuando huyeron. Y dice, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué esperó? Esperó que tú le devolvieras el amor y la humanidad le devolviera el amor que Él nos entregó. Y soportó que el precio más grande, la muerte. Entonces, viendo el modelo esto, es viendo qué podemos representar, qué podemos adquirir para nosotros tener el don de dar afecto de una manera que sea útil y agradable y recibible. Bueno, vamos a utilizar las 4 cosas que hemos estado hablando, que luchamos regularmente. Diariamente en todas nuestras decisiones, en cómo medimos el valor y la importancia. ¿Recuerdan cuáles eran? Abnegación versus ambición. Altruismo contra el apetito. Desprendimiento contra la codicia. Generosidad contra la avaricia. 4 cosas o 4 luchas que tenemos constantemente en nuestras vidas. ¿Cómo las comparamos entonces en esto para nosotros saber cómo medir nuestro afecto? Cómo dar amor incondicional, que es como la palabra lo refiere. Como nosotros lo referimos, amor real.
¿Cómo podemos dar amor real cuando estamos luchando contra la ambición propia, contra el apetito nuestro, contra la codicia y la avaricia que cargamos regularmente? Bueno, si vemos, explorando lo que Pablo habló a la iglesia de los Corintios aquí, ¿qué podemos sacar en esto? Primero, en ambición. Vamos a entrar en la ambición. ¿Qué causa la ambición en nosotros no ser efectivos en dar buen afecto? Es el orgullo. Dice, el amor no es orgulloso. El orgullo causa que tú y yo no podamos dar afecto real. Ejemplo, ¿cuántas veces te has sentido que tú tienes la razón? Hasta que él no venga y me pida disculpa, o ella no venga y me pida disculpa, esto no se arregla. Orgullo. Orgullo. ¿Sabes qué? Tal vez la tienes. Tal vez tienes la razón. Tal vez estás en lo correcto. Pero ese estado de estar en lo correcto te está pidiendo recibir el afecto que tanto anhelas recibir. Te está impidiendo dar el afecto que la otra persona necesita obtener. Está creando ¿qué? Una barrera. Todos lo sabemos, pero aún así optamos por la ambición. ¿Por qué? Porque todo lo que es ambicioso nos da placer o nos da gusto. Tú dirás, pero en una pelea, en una discusión, ¿cómo yo voy a tener placer? Bueno, tienes el placer de sentirte que estás en lo correcto. Tienes el placer de tener tu posición firme. Aquí nadie me mueve. Y después, cuando sí la otra persona decide pedirte perdón, vas más allá. ¿Y por qué me estás pidiendo perdón? ¿Y qué hiciste mal? ¿Y qué aprendiste de eso? Entonces, no solamente estás en una posición de firmeza orgullosa, empiezas a hacer bullying. Te aprovechas de la oportunidad para machacar el corazón de la otra persona en vez de recibirlos con afecto. Porque requiere mucho pedir disculpas. Tienes que romper el orgullo para tú dar ese paso de reconocer algo. La persona al menos está tratando de lidiar con su ambición, con su orgullo. Pero sin embargo, a veces en nuestro propio orgullo, en nuestra propia ambición, tomamos ventaja del asunto. Pero en el lado opuesto, en el lado de la negación, si tú quieres entregar un afecto negado o que se niega a sí mismo, ¿qué dice Pablo al respecto? Dice, el amor es paciente. Ahora, esto suena bonito porque tú dices, ay, sí, necesito paciencia. Necesito ser paciente y todo está bien. Y tú crees que tú estás siendo paciente. Pero el amor no se activa a través de la paciencia hasta el momento que la hayas perdido. Escúchame bien. El amor o el afecto no se transfiere a través de la paciencia hasta el momento que la hayas perdido. Porque si estás siendo paciente por tu propia fuerza, simplemente estás ignorando el asunto. No te molesta, no te afecta. Está bien, no es nada. Está bien, no es nada. Pero en el momento en el que es algo
Ahí es donde la paciencia realmente se activa a través del amor. Tú no puedes decir que has sido paciente hasta el momento que perdiste la paciencia con alguien. Porque en ese momento, cuando perdiste la paciencia y estás a punto de reaccionar, ese microsegundo que pasa, tú puedes tener la opción de decir, aguántate un segundo. Vamos a pensar lo que voy a hacer, lo que va a salir por mi boca. Porque si la abro, ni un dragón ha botado tantas flamas de fuego como las que van a salir aquí en este momento. ¿Y qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Destruye, quema, ¿no? Causa dolor en alguien. Y como causa dolor, ¿qué es el resultado? Barreras. Y en ese momento en el cual la paciencia se fue, posiblemente tenías la razón y lo que estás diciendo es totalmente real, pero en la forma que lo hiciste, creaste una barrera de separación en la cual ahora de la negación pasaste a la ambición. Aquellos quiero de vuelta. Por eso, negarse es ser paciente. No cuando no te molesta, sino cuando realmente lo necesitas. Cuando realmente estás a punto de hacer algo, que si lo piensas un segundo, te darás cuenta que lo que vas a causar es peor de lo que está pasando en el momento. Por eso dice, el amor es paciente. Porque va más allá, ese punto de afecto, de abnegación, de reconocer y amar, y va más allá de esa línea que simplemente dice, eso lo puedo ignorar o lo puedo dejar a un lado porque no me molesta, no me importa mucho. Es cuando realmente te importa, cuando realmente te molesta o te duele, ahí es donde la paciencia se activa y dice, voy a tomar una dirección diferente a la que normalmente tomaría. Cada cual tenemos esa definición. Tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes formas de solucionar. Algunos solucionan con violencia, algunos solucionan con silencio, algunos solucionan. ¿Qué cosas son tu solución que vas a dejar atrás para entonces entrar en paciencia? Pero hoy no se queda ahí simplemente. No se queda en orgullo y en paciencia. El amor es mucho más. Vamos a entrar al apetito. Recuerda que estábamos hablando que el apetito tiene que ver con deseos. Y el apetito tiene que ver con deleite. Porque cuántos a veces, en medio de conflicto, realmente no disfruta ver a la otra persona sufriendo o pasándola mal, como que dices, tú te lo merecías, con esa sonrisa hasta malévola, tú te lo merecías, qué bueno que te pasó. Deleite, nos deleitamos. Y mira lo que dice Pablo, que no es el amor. Dice, el amor no se deleita en la maldad. Porque cuando se deleita en la maldad, estás alimentando tu propio apetito. Estás alimentando tu propio ego. No se deleita en la maldad. Pero sin embargo, hay veces que estamos tentados a deleitarnos en eso. Qué bueno que despidieron a aquel sinvergüenza. ¿Sabes qué? Ese sinvergüenza tal vez se lo merecía, pero ahora
tiene que estar buscando dinero para traer pan a su casa y posiblemente termine robándole a alguien que puede ser tú. Qué bueno que por fin agarraron a tal político o tal cosa. No sé cuál sea la cosa que te deleita. Es más, hay algo que yo no puedo entender, que hay creyentes que se deleitan cuando alguien en el evangelio cae. Dice, viste, ese predicador no era real, o ese ministerio no era cierto, o lo que estaba predicando no era verdad. La palabra de Dios es verdad. No te deleites, porque sabes que eso nos trae mal nombre a nosotros mismos. Si alguien cae, ¿qué dice la palabra? Levántalo. Pero a veces nos deleitamos en la caída de alguien más. En ese creyente no existe amor real, porque el amor no se deleita en la maldad. En ver algo que no es bueno, no se lo disfruta. Como creyente, lo que debe suceder es que nos rompa de manera que digamos, Señor, líbrame de yo hacer algo así. Señor, ¿cómo yo puedo restaurar a esa persona? ¿Cómo puedo ser parte importante? O tal vez alguien que lo escuchamos de afuera, de otro país o otro estado. Decimos, me rompe el corazón. ¿Cómo puedo yo velar por mis hermanos aquí para que eso no le pase a un hermano mío aquí en la iglesia, a una hermana mía? Porque yo no me voy a deleitar en la maldad. Eso es amor. En el lado opuesto, en el lado altruista del deseo de hacer bien, Pablo dice, el amor es bondadoso. ¿Y qué es bondad? Bueno, pensamos en bondad y pensamos en gente que son buenas, caritativas y todo eso. Pero el amor se convierte en verdaderamente bondadoso cuando la persona no es alguien que realmente requiere recibir algo bueno. ¿Por qué Jesús fue bondadoso? Porque yo no me requería que Él diera su vida por mí, pero aún así lo hizo. Bondad. La bondad no tiene nada que ver con cuán bueno tú trates a otra buena persona. La bondad en el amor se activa cuando la persona no se merece tu bondad, pero la recibe independientemente. Es fácil amar a los que nos aman. Por eso Jesús dijo, ¿tú quieres ser bondadoso? Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te calumnian. Eso es bondad. Y cuando somos bondadosos, no tiene nada que ver con la persona que recibe la bondad, tiene que ver con mi corazón propio. Que yo estoy haciendo lo bueno porque es lo correcto, porque es lo que agrada a Dios. No tiene nada que ver con quién lo reciba, porque si ese fuera el caso, tú y yo no hubiésemos recibido salvación. Pero no lo es. Entonces, no andes deleitándote de la maldad, sino
sé bondadoso con lo que se te ha entregado. Sé bueno. Ama o da afecto con buenas intenciones. Pero no se queda ahí. Vamos a entrar a la codicia y el desprendimiento. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Hay varias cosas que podemos ver de codicia, pero quiero enfocarme en este. Dice, el amor no es envidioso. El amor no es envidioso. Y todos sabemos o tenemos una idea de la que es la envidia, ¿cierto? Especialmente si cuando fuiste adolescente, se compró el mismo chaleco que yo o chamarra. ¿Ya viste esta que se compró eso porque yo lo tenía? Hoy día es problemas más insignificantes. El vecino me vio cortando la yarda y ya fue y se compró la misma máquina. Y te molesta por alguna extraña razón, como si la fabricante no hubiese hecho millones de ellas. Al contrario, siéntete bien de que estás influenciando a alguien a tomar mejores decisiones. Pero no, nos molesta la envidia porque la envidia molesta. Entonces, cuando Pablo está diciendo, el amor no es envidioso, que es la misma palabra de la codicia. En otras palabras, no desea lo que otros tienen. Y cuando hablo de otros, no simplemente hablo de pertenencias. A veces deseamos su vida, su estatus social, su estatus financiero, su influencia política o personal. ¿Por qué? Porque miramos mi estándar y lo comparamos con el de otros y tratamos de ser otra imagen. Pero cuando estamos siendo envidiosos, estamos dejando de ser la imagen que Dios te creó. Y cuando dejamos de ser la imagen que Dios nos creó, nos alejamos más de recibir el amor por quien realmente somos, porque dejamos de ser quienes somos. Y luego miramos atrás y te dices a ti mismo cosas como esta: yo ya ni me reconozco. No sé si te ha pasado eso, pero hay momentos en la vida que uno mira y dice, wow, cómo he cambiado. Algunos cambios son para bien, pero otros no. Si yo quiero ser amado tal y como soy, la envidia debe ser la última solución. Porque mientras más me convierto en otros, más dejo de ser yo. Más dejo de ser quien Dios amó. ¿Cuántos han tenido esta noción, especialmente parejas o matrimonios, que dicen, tú has cambiado, tú no eres la persona con la cual yo me casé? ¿Has escuchado esa expresión? Y a veces tiene que ver con ¿qué? Con expectativas o ideas que nos creamos, o que realmente nunca conocimos a la persona que estaba ahí y nos casamos con la persona que estábamos viendo afuera. Y entonces envidiamos aún nuestra propia vida pasada. Si yo pudiera regresar a ese punto, aquel que todo era tan bueno. Y la realidad es que todos romantizamos y fantasizamos y hacemos las cosas mejor de lo que eran. Yo recuerdo la primera vez que me moví acá a California. Llegué a los Estados Unidos. Y una de las cosas notables
en la costa oeste, incluyendo Utah y todo eso, es que no hay comida puertorriqueña. Créame que para un boricua eso es algo muy difícil. Es muy, muy difícil de superar. Porque cada país tiene su sazón y su estilo y sus cosas a las cuales uno está acostumbrado. Y para acá no hay. Sí, en la costa oeste hay de todo. Hay un restaurante en cada esquina. Pero para este lado, todavía no hemos poblado esta área. Estamos en el proceso. Pero todavía no está ahí. Y fue difícil. Y cuando yo tenía anhelo, estaba viviendo en California, en los primeros 2 años, yo tenía anhelo de mudarme para Puerto Rico. Hasta que fui y visité. Y me di cuenta que aparte de la comida no hay mucho más para mí en esa área. Y mi situación era mucho mejor donde estaba. Pero el peso y el sentir de que todo se sentía mejor en aquel momento me quería hacer regresar. Regreso y esto es cierto, cada vez que yo regreso allá, más me convenzo que no quiero regresar. Y no porque sea un mal sitio para vivir, simplemente ya no es para mí. Simplemente ya mi vida es diferente. Y he dejado de envidiar mi vida pasada. He dejado de romantizar eso que quedó atrás. Por eso es no mirando hacia atrás, sino enfocándote en lo que está por delante. Porque a veces envidiamos hasta nuestras propias vidas pasadas. Ay, que cuando yo salía a party, ay, cuando yo hacía esto, ay, cuando aquello. Y sabes que todo lo que te trajo hasta el punto de hoy negativo, mal, fueron esas experiencias pasadas. Enfócate en crear experiencias buenas para cuando mires más adelante hacia atrás, dices, wow, mi vida ha llegado lejos. En vez de mirar, ¿y por qué no regreso allá? La envidia, el amor no es envidioso. En el lado opuesto de la codicia, que está el desprendimiento. En otras palabras, el dejar atrás y tomar mi cruz, era lo que Jesús decía. Desprendimiento. Y en el desprendimiento dice, el amor se regocija con la verdad. ¿Y qué es regocijo? Alegría, gozo. ¿Te sientes bien cuando alguien recibe algo y te dice, wow, qué bueno que recibiste eso? Y no es simplemente un acto de envidia, sino es un acto real. Estás realmente feliz porque esa persona alcanzó, llegó a este punto. Te desprendiste de la emoción de desear lo que los otros quieren. Realmente te alegras, porque ¿sabes qué? Sabes que esa persona va a estar en una mejor posición. De hecho, los negocios que avanzan, las organizaciones que llegan lejos, son las que son desprendidas. Los hogares que avanzan son las que son desprendidas. ¿Por qué? Porque le dan espacio a que los demás crezcan. Cuando tú tienes un supervisor que anda detrás de ti siempre manejando todo lo que tú haces, no, haz esto de esta manera, haz esto de esta manera. Primero, te roba toda la paciencia. Luego te hace sentir inútil o incapaz. Porque dice, ¿estaré yo capacitado para hacer esto realmente? Si tienen que decirme todos los días qué tengo que hacer. Y eventualmente, ¿qué haces? Renuncias. Te vas. ¿Por qué? Porque no descubrieron tu valor en ese lugar. Pero cuando tienes a alguien que en el contrario te impulsa, te ayuda
a desarrollarte, pero luego te dice, ¿qué tú piensas? ¿Cómo tú lo harías? Toma dirección en este proyecto. No solamente creces tú, usualmente la compañía crece contigo. Y empiezas a ver los números y a decir, rompimos tantas metas, hicimos todo esto. Eso simplemente es un resultado de ¿qué? De darle el espacio a que la gente crezca. Pero para que eso suceda tienes que estar desprendido de la situación. Tienes que ser capaz de regocijarte con el éxito de otros. De realmente reconocerlo. Porque esa es la manera en la cual tú creas y entregas afecto. Por eso, cuando está en este tipo de organizaciones en el cual permiten que la gente crezca, se regocijan cuando logran algo, esa persona no se quiere ir de esa compañía. Esa persona no quiere cambiar la organización, no quiere separarse de esa familia. Porque reconocen su valor, se regocijan, lo celebran. Lo hacen parte importante. ¿Y qué hace? A cambio la persona se siente querida. En esta compañía o en esta organización o en esta familia realmente me valoran o me quieren o me aceptan. Si tú practicas esto en tu casa, de regocijarte en vez de quejarte, puedes estar más seguro que tu familia va a ser una más unida. Pero en el último punto en el cual luchamos, que nos impide recibir el poder del querer, está la avaricia y la generosidad. Y la lucha entre la avaricia y la generosidad, Pablo la refiere en esta manera, en el verso. Dice, el amor no es egoísta. Y todos hemos sido víctimas de un amor egoísta. O tal vez has sido tú el perpetrador de un amor egoísta. Yo quiero todo que sea para mí o como yo los quiero. O esa otra persona quiere todo para sí, como él los quiere, y lo único que hace es sacar de ti. Y llega un punto que tu tanque se vacía. Cuando el amor es egoísta, cuando hay egoísmo, hay avaricia envuelto, es difícil recibir afecto o darlo. Porque, ¿qué es lo opuesto a ser egoísta? Generosidad. ¿Y qué es generosidad? Dar. Es difícil dar algo que tú no quieres dar. Y si tú eres egoísta, tú no quieres dar amor, tú quieres solamente recibirlo porque se siente bien. Pero como dije la semana pasada en el ejemplo del vaso, cuando algo se llena, si tú sigues echando y no das, se desborda. Y todo lo que entra se pierde. Por eso es que la gente que son egoístas en el afecto nunca se satisfacen con lo que le dan. Por más que reciban, por más que hagan por ellos, por más que le den, por más que... nada es suficiente. Porque no es porque no lo llene, es porque no tienen espacio para ser llenados. Y se pierde. Se pierde. Por eso Pablo nos dice, no seas egoísta. El amor, si amas realmente, si eres alguien que entrega verdadero afecto, el egoísmo no tiene espacio en eso. Porque el egoísmo no entrega. Y si tú quieres entregar, pues no puedes ser egoísta. ¿Qué hace el egoísmo? Guarda, almacena.
Como todo a veces esto tal vez no tiene mucha relevancia, pero es lo que pensé ahora mismo. Y es, las personas estas que hacen los bunkers debajo de la tierra, porque cuando el mundo se acabe ellos se van a salvar. Yo te aseguro que en el momento que vayan allá abajo, todas esas latas y toda esa comida va a estar dañada. ¿Y quisieron almacenar para qué? Para nada, porque nada van a tener al final. Y no es que estoy hablando contra la preparación, simplemente es la noción de simplemente andar por tus propias espaldas, cuidándote a ti nada más y ya. Cuando tú das, creas espacio para recibir. Cuando tú otorgas, creas espacio para ser reconocido. En generosidad, el amor lo disculpa, lo cree, lo espera y lo soporta. Lo disculpa, lo cree, lo espera y lo soporta. Eso es generosidad. Cuando tú entregas la disculpa a alguien, no estás siendo generoso con esa persona. Absolutamente. Porque estás dando algo que la persona no tenía y era el perdón. Tal vez no se lo merecía, tal vez sí, pero lo diste. Estás siendo generoso. Te lo pudiste haber guardado y decir, no, este argumento no se soluciona así de fácil. Pero lo diste. Fuiste capaz de mover la página, ser generoso. En creer. ¿Cómo somos generosos creyendo? Cuando no tienes motivo en creer en esa persona. Cuando la confianza es algo que tienes que entregar una y otra vez. Y hay veces que hay que saber y entender si la situación va a cambiar. Porque a veces creer no necesariamente significa ayudar. Esto es bien importante, este punto. Porque hay veces que cuando estamos cubriendo o sobreayudando, creamos dependencia, ¿cierto? Hay veces creer es otorgarle el espacio para que alguien sea independiente, otorgue, haga su propia vida. Y a veces esas personas te resienten, pero no saben el bien que le estás haciendo. Te resienten. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a simplemente sacar de ti. Y hay veces que tienes que aguantar la fuente y decir, ok, aguanta un momento. Tú tienes la capacidad de lograr esto por ti mismo. Tú tienes la capacidad de ganarte esto. Ve y hazlo. Eso es amar también. De hecho, yo diría que eso es ser compasivo. Porque le estás dando la oportunidad a que se desarrolle. Eso es un acto de generosidad también. Ser generoso con tu vida para guiar a otros a que puedan ser de igual manera personas útiles para el mundo. Versículo 13 para cerrar. También bastante utilizado. Pero me gusta cómo en la versión nueva internacional la menciona. Dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Me gusta cómo utiliza la palabra, la más excelente. Porque cuando pensamos en grande, que es la versión que muchos están acostumbrados,
pensamos en qué? En tamaños. Esta tiene más importancia porque tiene más tamaño, más alta. Pero cuando hablamos de excelencia, no dice la que es excelente, dice la más excelente. En otras palabras, las tres son igual de excelentes, pero hay una que va un poquito más allá en excelencia. Y cuando tú has sido alguien que ha sido testigo de algo excelente, ¿verdad que tú regresas a eso? Siempre. El servicio aquí fue excelente. Pero cuando llegas a un punto que es más excelente, que sobrepasa todas tus expectativas, no simplemente regresas, le dices a todo el mundo tu experiencia al respecto de eso. Dice, wow, tú tienes que ir a ese sitio. Es increíble. Son palabras algo así como lo decimos. Algunos dicen, está bien padre. Y cuando habla de la excelencia, la más excelente de ellas es el amor. Es porque la fe te ayuda a ¿qué? Anclar tu vida a un punto o una dirección o a alguien. En este caso, Jesucristo. La esperanza, ¿qué hace? Te permite continuar hacia adelante. Porque sin esperanza tú te rindes, tú abandonas todo. Pero ¿qué hace el amor? Une, rompe barreras, trae a otros contigo hacia esa fe. La esperanza te permite continuar hacia adelante, la fe es el destino, pero el amor es lo que te lleva y lo que arrastra a otros hacia Dios.